Esto es Terapia para Llevar. Conversaciones que curan con Paola Van. Y el día de hoy vamos a hablar del miedo. Yo diría que el miedo es una de las emociones más negadas por los seres humanos. Esto quiere decir de las que menos nos gusta reconocer y sentir. Y el tema con las emociones es que cuando no las vivimos a plenitud y las digerimos y les permitimos ser, nos persiguen hasta resolverse, porque ¿qué es una emoción? Una emoción viene de emoción, energía en movimiento, y cuando no queremos sentir algo, pues interrumpimos de manera artificial un proceso que naturalmente se resolvería a sí mismo. Y les quiero hablar hoy del miedo porque recientemente yo misma he tenido bastante contacto con esta emoción. Hace años que venimos escuchando una serie de noticias, y miren que yo ni escucho noticias, pero nos llegan por todas partes, que de verdad tienen el potencial para detonar muchísimo miedo. Ya estamos, me parece que en la quinta ola de una pandemia, pero también se habla de crisis financiera, pero también vivimos en un mundo donde todavía hay guerra. Y bueno, esto es simplemente lo global, pero en nuestras propias vidas, pues además estarán todas las causas individuales que cada uno tenga para sentir miedo. Y les cuento, a lo mejor algunos de ustedes saben, pero hace un par de años que yo vivo en el área de Tepoztlán, Amatlán, y hace unos meses nos mudamos a esta casa preciosa, bajito de la montaña. Bueno, es un sueño esta casa. Pero claro, como todo en la vida, tiene su otra polaridad y tiene cosas que son medio inconvenientes. Una de esas cosas es que de pronto empezaron a salir un montón de alacranes. Y sí, a mí me dan miedo los alacranes, y más teniendo una bebé que gatea y se mete todo lo que encuentra a la boca. Entonces estoy hablando aquí de un miedo muy primario, un miedo de verdad de la seguridad por la propia vida y la vida de quienes amamos. Y el otro día tuve una experiencia hermosa, intensa, diría yo, que me permitió convivir de una manera hermosa con el miedo. Aquí acaba de empezar la temporada de lluvias y no les quiero contar cómo llueve por esta zona. Vivimos rodeados de los cerros de esta zona, de Amatlán, y resulta que los truenos aquí, de verdad es que no han escuchado la fuerza con la que se pueden manifestar los señores del trueno en esta área. Súmale que las montañas hacen como un efecto de cuenco, como una bocina, en la que todo hace eco. Entonces el otro día en la noche estaba yo haciendo mi práctica de yoga y de pronto empezó una tormenta. Y mi bebé estaba ya dormida y yo estaba aquí, pero de verdad, pocas veces recuerdo que se me haya encendido un miedo así como muy primario, tan intenso, ¿no? Y entonces, algo que nos pasa cuando tenemos una práctica espiritual o un camino interior es que muchas veces tratamos de usar esas herramientas para evitar nuestras propias emociones. Entonces, apenitas si uno toca el miedo y entonces vamos a decir afirmaciones y vamos a meditar y vamos a respirar y vamos a sacar el libro, a escuchar un audio. Vamos a tomarnos unas gotitas, una medicina, algo más fuerte, en fin, que vivimos corriendo de estas emociones. Pero esta vez, ¿no? Porque es parte del camino que yo conscientemente he tomado, dije, ok, aquí está el miedo. Vamos a hacerle espacio a este miedo.
¿Y cómo se le hace espacio? Pues justo eso, estando ahí. O sea, vamos a estar con este miedo. Y de pronto empezó a pasar algo maravilloso que sucede con las emociones cuando las dejamos estar a plenitud. Este miedo empezó de manera muy poderosa a convertirse en un sentimiento distinto. Era el mismo, pero de alguna manera era distinto. ¿Y a qué me refiero con esto? Mi impresión es que lo que se esconde detrás del miedo es un tesoro, así como detrás de cualquier emoción, de verdad, cualquier emoción que hayamos nombrado o categorizado como negativa, aguas, porque si la negamos nos perdemos el potencial, el combustible que está debajo de esa emoción. Y todas esas emociones que llamamos negativas, en realidad tienen una perlita, si no es que una perlota, escondida adentro. ¿Y cuál es la perla? ¿Cuál es el néctar que se esconde debajo del miedo? Yo diría que la rendición, la humildad y la fe. Y entonces, en ese segundo, no me quedó más que entrar en un rezo profundo. O sea, cuando ya no tienes más recursos, o sea, ¿qué voy a hacer yo en medio de una tormenta? Pues rezar. O sea, llamar a todas las fuerzas protectoras, y fue impresionante porque en ese momento asumí una verdad que cómo nos cuesta aceptar, pero es muy real, que es que somos pequeñitas y pequeñititos comparados con la fuerza de un cosmos y de una inteligencia y de un planeta y de un universo que es muchísimo e infinitamente más grande que nosotros. Y entonces, en ese momento fue tan bello y tan poderoso entrar en un ponerme en manos de algo mayor. Y entonces aquí es a donde yo te invito en este momento a recordar y a nombrar cuáles son tus recursos espirituales. O sea, ¿quiénes son esos seres, esas fuerzas que cuando las cosas son más grandes que tú están ahí para protegerte? Entonces puede ser que tengas contacto con tus ancestros y ancestras. Puede ser que tengas una relación con deidades. Entonces a lo mejor vienes de un marco católico y crees en la Virgen y en los santos y en los ángeles, pero a lo mejor has hecho una buena relación a través del yoga con otras deidades, con las diosas, con Krishna, o a lo mejor las mismas fuerzas de la naturaleza, si caminas un camino chamánico. Y así, ¿cuáles son tus fuerzas aliadas? ¿Quiénes son tus aliados y tus aliadas en situaciones donde viene el miedo? Y entonces el miedo es una emoción hermosa, aunque suene raro, porque nos pone de rodillas. Y de pronto vamos por la vida sintiéndonos muy grandes, muy importantes. Y es bien interesante porque ahora que les menciono lo de los alacranes, el otro día lancé una pregunta en redes y decía, oigan, están apareciendo muchos alacranes en mi casa. ¿Qué será? ¿Cuál será el significado? Y yo a veces, o sea, pongo estas preguntas para ver qué me contesta la banda. Y me encantó porque alguien muy querido me contestó, pues los animales son una creación del Gran Espíritu nomás, como para que te des cuenta que estás tan grandota y tienes tanto pinche miedo. Y me morí de risa, pero en todo chiste se encierra una gran verdad. Y entonces a la vez recordé, porque ustedes saben que me gusta contarles de este camino, que a mí me encanta, que es el camino, que ahora le llamamos chamánico, y siempre hago la aclaración de que el nombre no me encanta, pero
en las tribus de ciertas tradiciones, cuando los niños o las niñas, pero sobre todo los niños, se van a convertir en adultos, o bueno, están pasando por esta transición de la adolescencia, hay diferentes ritos de paso que les ayudan a fortalecerse en esta transición. Y uno de ellos en el camino rojo, en el camino Lakota, en el camino de las tradiciones indígenas del norte, es lo que llaman la búsqueda de visión. Y la búsqueda de visión consiste en que llevan a las personas que van a ser iniciadas a la montaña y los dejan ahí por 4 días y 4 noches, sin alimento, sin agua y sin prácticamente nada. Pero hay algo muy importante. Están rodeados por sus rezos de tabaco. ¿Qué es esto? Como preparación para subir a la montaña, la persona que va a subir, el buscador o la buscadora de visión, hace unos pequeños saquitos de tabaco y al amarrar cada uno de esos pone un rezo. Un rezo por la familia, un rezo por la salud, un rezo por el planeta, en fin. Y entonces es muy interesante porque el buscador o la buscadora, cuando sube, está rodeado de sus rezos. Y déjenme contarles por experiencia propia que cuando yo he subido a la montaña a hacer este rito de paso, estás totalmente expuesta a las fuerzas de la naturaleza. Y entonces me ha tocado recibir la noche en la montaña, la lluvia en la montaña, el calor en la montaña, el hambre, la sed. Y lo que sucede es que en la vida cotidiana constantemente nos estamos sosteniendo por un montón de cosas. Lujos, comodidades, comida, adicciones, sustancias, No es que esto sea del todo malo, es nuestra vida cotidiana, pero este ejercicio de la búsqueda de visión es sumamente hermoso y los diseños de la tradición son altamente inteligentes porque te llevan a estos lugares, un poco también como el temazcal, ¿sabes? Cuando ya no te queda ningún recurso externo, y esto pasa con el miedo, entonces el único camino es recurrir a tus recursos internos y a tus recursos espirituales. Y entonces rezas. Y entonces pides ayuda. Y entonces asumes tu pequeñez. Entonces esto es un gran remedio contra la importancia personal, que es uno de los más terribles males de nuestro ego humano. Y es esta misma importancia personal lo que nos lleva a destruirnos unos a otros y nos ha llevado a destruir o estar tratando, no con intento pues, pero inconscientemente destruyendo nuestro planeta. Entonces la perla, el tesoro que se esconde debajo del miedo, pues es esta gran devoción, esta gran humildad y este rendirnos a las fuerzas superiores, que esos son superiores a nosotros. Y entonces era muy extraño porque les juro que no es como que el miedo se fue, el miedo estaba, pero el miedo estaba transformado en una fuerza que me hizo apreciar infinitamente la vida de mi hija, la vida de mi compañero, mi propio cuerpo, mi propia salud. Y es en esos momentos donde uno se hinca y dice, por ejemplo, yo no puedo seguir peleando con este cuerpo. Yo no puedo malgastar el tiempo con mi compañero. O sea, ¿qué tal si me muero mañana? Que es el último o el más primario de los miedos, quizás. El miedo a la muerte, el miedo a la separación. Y eso nos va a pasar algún día. Y entonces si yo aprendo a convivir con mi miedo, lo que va a suceder es que voy a crear una alianza fuertísima con las fuerzas y los seres que me han creado y que me permiten estar aquí. Y voy a vivir mucho más viva si asumo mi miedo. Entonces ustedes saben que en general yo no soy partidaria ni de la medicación ni de la anestesia,
cuando hay otros caminos. Como si tuviéramos que empezar a generar este empoderamiento espiritual. Entonces, la puerta que nos abre el miedo es una vía para empoderarnos espiritualmente, para pedir ayuda y para decir, yo puedo con esto, pero no puedo porque yo sea muy grande y muy importante. Puedo porque, lo voy a decir así, porque Dios conmigo. Y si Dios o la diosa conmigo, ¿quién contra mí? Claro, dentro de las reglas de esta experiencia humana que es, sí, un día voy a morir, sí, mi cuerpo tiene cierta fragilidad, sí, todas las circunstancias cambian y son impermanentes. Pero qué belleza poder vivir antes de morir. Entonces, un poco como decía Osho, ¿no? Antes de tener miedo a morir, asegúrate de estar bien viva. Asegúrate de estar bien vivo. Y entonces, esta es una invitación y como siempre poniendo un rezo, porque podamos ir por la vida bien vivas y bien vivos. Y sanar y transformar y curar nuestras emociones no quiere decir negarlas, no quiere decir no sentir miedo nunca, quiere decir que tomo el tesoro que está dentro de ellas y aún con ese miedo me muevo y voy detrás de lo que es importante. Poniendo este recito para que así sea para ti y para que vayamos dejando poco a poco la importancia personal y rindiéndonos ante esto mayor. Mi nombre es Paola Van y te agradezco infinitamente por tu atención.